Voy a intentar hacerlo yo. Me apareció la opción que sí se puede. Vamos a ver si grabo. Bueno, Parece que sí. vamos a continuar la clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Amelita, por interno, si puedes, hazle recordar al hermano Pablo. Por interno, por el WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Entonces, esto es el contenido del libro. ¿Ok? Después encontramos tipos de ofrenda. Que también hoy día vamos a ver los primeros tres, por ejemplo, en la clase número 1. El primer tipo de ofrenda es el holocausto. El holocausto, ¿no? Tipos de ofrenda en el libro de Levítico encontramos el holocausto. Después, en segundo lugar, encontramos la oblación. La oblación. El holocausto y la oblación. El segundo, ¿no? El holocausto lo encontramos, y ahí pueden completar, del capítulo número 1, el capítulo número 1, versículo 1 al 17, y nuevamente lo vamos a encontrar en el capítulo 6, del versículo 8 al 13. ¿Ok? Eso si desean pueden completarlo, pero creo que es importante. Capítulo 1, del 1 al 17, y capítulo 6, del 8 al 13. ¿No? Esos son los versículos que hablan del holocausto. La oblación, en el capítulo 2, del versículo 1 al 16, y el capítulo 6, del versículo 14 al 23. Ahí no se nos menciona acerca de la oblación. El sacrificio de paz. El sacrificio de paz, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Ok, capítulo 3, versículo 1 al 17. Capítulo 7, versículo del 11 al 34. Y ahí también ustedes van a encontrar que también se menciona acerca del sacrificio de paz en el capítulo 19, versículo del 5 al 8, y el capítulo 22, del versículo 21 al 25. ¿Okay? Esos son los versículos en el libro de Levítico que nos hablan del sacrificio de paz. Después tenemos, en cuarto lugar, el sacrificio o la expiación por el pecado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ninguna, me pareció que alguien quería hablar. Bueno, ok. Muy bien. Si hay alguna pregunta, recuerden que pueden abrir su micro y preguntar. No, no hay problema. Tenemos el sacrificio o la expiación por el pecado. Capítulo 4, el versículo 1 al 5. ¿No? También tenemos el capítulo 6, el versículo 13, que vi un pequeño error. Capítulo 4, versículo del 1 al 5, voy a dejarlo así para no confundir. Y el capítulo 6, versículo del 24 al 30. ¿Okay? Versículo del 24 al 30. Es 4 del 1 al 5 y también el versículo 13. Muy bien. Y en quinto lugar encontramos el sacrificio. Ok. La hermana América pregunta qué es oblación. Hermana América, como les comenté, ahorita solamente vamos a mencionar, porque hoy día vamos a tocar los primeros tres ofrendas en la clase 1, así que ya lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? No se preocupe, pero quiero acabar esta parte, que es el bosquejo del libro, para que tengamos más o menos un panorama general. ¿Ok? Y ya en un momento vamos a explicar un poco más acerca de los primeros tres sacrificios. Cuarto punto, el sacrificio, la expiación por el pecado. Quinto punto, el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. ¿No? Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 6, versículo 7. Del capítulo 5 del versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 7, eso quiere decir. Y también capítulo 7, versículo del 1 al 7. Entonces nos damos cuenta que en todo el libro de Levítico nos habla mucho, ¿no? De estos tipos de ofrendas, ¿no? Vamos a encontrar en diversas partes, ¿no? Este tipo de ofrendas. Encontramos también las leyes sobre la purificación del capítulo 11 al capítulo 22.
¿Ok? Permítanme un segundo, hermanos. Acaba de venir un familiar, solamente voy a abrir la puerta y regreso. Permítanme, disculpen, no hay nadie en mi casa. Un segundo, por favor. Estoy en clase. Gracias, gracias, gracias. Gracias, más gracias. Muy bien, continuamos entonces sobre las leyes sobre la purificación, ¿no? Recuerden, hermanos, todo esto lo vamos a desarrollar luego. En el contenido del curso, en el sílabus, ustedes han recibido un bosquejo del contenido, de lo que se va a tocar en cada clase, Dios mediante. Ahí se va a hablar. Ahorita no vamos a adelantar nada porque si adelantamos, primero que a medida que vamos avanzando, vamos a entender mejor, ¿no? Con algunos conocimientos previos. Si no, no vamos a poder entender bien. Entonces, solamente por ahora vamos a mencionar de qué trata, estamos hablando de qué trata el libro, ¿no? Los temas específicos de cada de estas partes, ¿no? De cada capítulo. Encontramos en leyes sobre la purificación, que va del capítulo 11 al 22, por ejemplo, encontramos leyes sobre los alimentos santos, capítulo 11. Leyes sobre cuerpos santos, ¿no? Leyes sobre cuerpos santos. Ahí completamos. Capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, 32. Leyes sobre hogares santos, ¿no? Por ejemplo, en cuerpos santos, ahí vamos a encontrar las leyes sobre la lepra, ¿no? Hay una sección que habla de las leyes sobre la lepra, muy bonito porque vamos a poder entender mejor eh, el, algunas partes de los evangelios. ¿Recuerdan cuando se acercó el leproso a Jesucristo? ¿Y cómo era el tratado de los leprosos en el Nuevo Testamento en la época de los evangelios? Ya entendiendo mejor esta parte del libro de Levítico, vamos a poder entender mejor esos pasajes y cómo, y la misericordia de Dios, el amor de Dios cuando se acerca al leproso. ¿Ok? Leyes sobre los cuerpos santos. Leyes sobre los hogares santos, ¿no? Capítulo 14, versículo 33, hasta el versículo 53 del mismo capítulo. De ahí encontramos en el punto D, leyes sobre hábitos santos, punto D. Leyes sobre hábitos santos. ¿Okay? Sobre hábitos santos, capítulo 15. Leyes sobre el culto santo, sobre el culto santo. Ahí completamos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 16. F, ética santa. Ética, ética santa, ética santa. Capítulo 18. Capítulo 18. ¿No? Y por último, el punto G, costumbres y vestiduras santas. Capítulo del 19 al 22, costumbres y vestiduras santas. Costumbres y vestiduras santas. ¿Ok? Costumbres y vestiduras santas. Muy bien. Eso es en la parte de leyes sobre purificación. Las fiestas que también se nos mencionan en el libro de Levítico, y es lo que vamos a, Dios mediante, ver en las exposiciones. Encontramos en el capítulo 23 y 24 del libro de Levítico. Las fiestas. Fiesta del sábado. Aquí ha habido un pequeño error, ¿ya? Porque no es fiesta en sí. Así que de frente vamos a poner el sábado. El sábado. ¿Ok? El sábado. Sabbat, que significa cesación o descanso. Sábado. No, no, qué muy llamada. No, hay persona, otro. No, ahorita no va a razonar, está fuera de su, está fuera. Hermanos, un Es poquito, un por favor, apague problema. su luz. Mejor es que esté en la casa, creo.
no sacarlo mucho el tráfico, o sacarlo un ratito y volverlo ahí mismo, porque así como se pone. Ok, ya está. Las fiestas, el sábado, eh, va del libro de Levítico del capítulo 23, del 1 al 3. ¿Ok? El sábado del capítulo 23, del 1 al 3. Tenemos también la fiesta de la Pascua, ¿no? O de los panes sin levadura, ¿no? No es la misma fiesta, pero porque eso lo encontramos en el Éxodo, ¿no? Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, Dios a través de Moisés les da la Pascua para que la celebren. Eso está en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y vamos a ver que la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, en un inicio estaban separadas. O sea, se celebraban prácticamente juntas, una después de la otra, ¿no? Pero ya en la época del Señor Jesucristo, en los evangelios vamos a encontrar que prácticamente era la misma fiesta, ¿no? Entonces, encontramos fiesta de la Pascua, o Pesach, significa, ¿no? O de los panes sin levadura. El capítulo número 23, del 4 al 14, del versículo 4, ahí ha habido creo que un pequeño, se me pasó, debe ser del capítulo 14, hasta el versículo 14. Déjenme verificar esto. Capítulo 23, del versículo 4, ¿no? La Pascua, hasta el versículo 14. Ujú. Sí, versículo 14. Fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Capítulo 23, del versículo 15 al 22. Encontramos también la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas, ¿ok? Del capítulo 23, del versículo 23 al 25. El día de la expiación, o también conocido como el gran día de la expiación, capítulo 16, que se le celebra una vez al año. Y en este día era donde el único día en el cual el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo, ¿no? El gran día de la expiación, que también es una figura del sacrificio de Cristo, ¿no? El gran día de la expiación. Y encontramos la fiesta de los tabernáculos, capítulo 23, versículo 36. El año sabático, el año sabático, capítulo 25. Y el año del jubileo, capítulo 25, del 8 al 24. Capítulo 25, del 8 al 24. El año del jubileo, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el bosquejo de prácticamente todo el libro, o por lo menos las partes principales del libro de Levítico, ¿ok? Para que tengamos un poquito el panorama de qué trata el libro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Culminando la clase, igual les voy a enviar a separata llena, ¿ok? Para que podamos llenar. Muy bien, entonces ya hemos culminado esta parte, ¿ok? Hemos culminado la introducción. Voy a cerrar esta clase y vamos a empezar la clase número 1, corresponde al día de hoy. ¿Ok? Vamos a cerrar introducción. Y les he enviado este separata, ¿verdad? Esta es la separata de la clase número 1. Esta es la del alumno, ¿no? Clase número 1. ¿Ok? Hoy día el contenido de la clase del número 1 es del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Levítico. ¿Ok? Del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Levítico. Ok. Vamos a encontrar, vamos a ver en esta parte los primeros 3 capítulos del libro que nos hablan del holocausto, la oblación y el sacrificio
de paz. Vamos a ir a nuestra Biblia. Levítico capítulo 1. Vamos a leer la primer capítulo del libro de Levítico. Levítico capítulo 1. Le voy a pedir a un hermano que nos apoye con la lectura. A ver, a la hermana María David, ¿puedes apoyarnos con la lectura del capítulo 1, el libro de Levítico? Sí, un ratito. Chévere. Ya. Levítico 1, los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué? Hermano, apaga tu micro. Gracias. Por favor, mantengamos nuestro micro apagado. ¿Ok? Muy bien. Si tenemos alguna pregunta, podemos prender el micro, pero mantengamos para evitar por ahí algún inconveniente con la lectura o que los demás hermanos puedan escuchar bien. ¿Ok? Muy bien. Hemos leído la primera parte del capítulo 1 del libro de Levítico. ¿Ok? Creo que la gran mayoría de nosotros hemos leído este capítulo en algún momento con la lectura bíblica. Yo les animo a que podamos, en estas lecturas, en este estudio de este libro, traten de tener lapiceros de colores a su mano. Por lo menos 3 colores, pues, ¿no? Y si tienen, ¿cómo se llama? Resaltadores, mucho mejor. Color azul, color negro, color rojo. Para poder subrayar algunas partes que son importantes. Tienen resaltadores, mucho mejor. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos poner una flechita, o si desean pueden hacer un círculo en el capítulo 3, en el capítulo 10 y en el capítulo 14. ¿Ok?
capítulo 3, capítulo 10 y capítulo 14, una flechita o un circulito. ¿Por qué? Porque en esos capítulos nos habla de los tres tipos, o sea, de los tres tipos de animales que sobreviven al holocausto. Entonces, como que se divide ese capítulo, si podemos decirlo, se pueden dividir en esas tres, en esos tres partes, porque nos habla primero de los animales, como vamos a ver a continuación, de los vacunos, ¿no? Nos habla también después de los animales, de las cabras o las ovejas, y después de las aves, ¿no? Entonces pueden así. Otra cosa que les recomiendo, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ir viendo, hay palabras que se repiten bastante. Una de ellas, por ejemplo, es la palabra que se repite bastante, es que tenía que ser sin defecto, la ofrenda, sin defecto, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 3 también, ahí van a encontrar sin defecto, en el capítulo 10 igualito, y en el capítulo número, bueno, no, en el 3 y en el capítulo 10 específicamente, ¿no? Encontramos que tenía que ser sin defecto, ¿ok? Entonces, así vamos a encontrar varias palabras que se repiten en el libro de Levítico, ¿no? Y por ahí les voy a ir mencionando para que ustedes puedan ir también subrayando y de esa manera podamos tener más, hacer más dinámica nuestra clase, ¿ok? Ahora, vamos a empezar lo que es la parte de la clase en sí, del capítulo 1. Esto para recordar un poco, para recordar un poco. A ver, Willy, dime. Cristian, una pregunta, bueno, para aclarar un poquito el tema de la lectura, ¿por qué crees todo ese rito, ¿no? De sacar la cabeza y rociar la sangre. O sea, tiene un significado el sacarle la cabeza y rociar la sangre y que sea animales que no tengan defectos. Claro, eso sí, todo lo que me has mencionado, ahorita lo vamos a ver cuando veamos específicamente hablamos del holocausto, ¿no? Porque sí, ahora, de manera general lo que podemos decir es que todos los sacrificios nos hablan de la obra de Cristo, y el holocausto en particular es una obra, es un sacrificio que se quemaba toda la ofrenda, no quedaba absolutamente nada, se ofrecía absolutamente todo, todo era quemado, ¿no? Ahora, nos puede parecer, y yo sé que como justo una vez escuché un pastor que hablaba un poco de este tema de Sproul, y él hablaba acerca de cuando nosotros leemos acerca de los sacrificios, nos puede parecer algo muy, como que hasta, como la palabra exacta es, muy cruel, ¿no? Cruel, ¿no? Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no hacemos sacrificios, no estamos acostumbrados a ver morir un animal. Creo que a nadie le gusta ver morir un animal, no es agradable, ¿no? Más en nuestro contexto que vivimos, ¿no? Así con las justas por ahí cuando vemos que maltratan a un perrito, a veces nos molestamos más y así es el corazón humano, ¿no? La gente se molesta más cuando matan a un animal que cuando matan a un ser humano. Es el corazón, la contradicción del corazón humano, ¿no? Eh, no nos agrada ver que alguien sea cruel con un animal, pero vamos a ir entendiendo que todos estos sacrificios que parecen bárbaros inclusive, de alguna manera Dios, ¿por qué los ordena? Porque Dios los ordena, porque de alguna manera son una figura de lo que significa el pecado para Dios. ¿Qué tan quiere que su pueblo entienda? ¿Qué tan doloroso, qué tan desagradable, ¿no? es el pecado para Él? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? ¿No? Y de alguna manera también nos va a hablar de la obra de Cristo, ¿no? Nos va a hablar de la obra de Cristo, ¿no? Sproul menciona en uno de sus comentarios que si nos puede parecer barbárico estas cosas, bueno, es porque nosotros somos así. Es porque, y él también menciona, ¿no? Esto nos permite poder, en la sabiduría de Dios, entender cualquier, cualquier persona o cualquier persona del mundo, de cualquier contexto geográfico, al leer esto, podrá entender de alguna manera
¿no? Lo que implicaba el pecado, ¿no? Lo que implicaba, ¿cómo se llama? El dolor, la cruel, digámoslo así, es más, tenías que matar al animal, a tu animal, tenías que matar tu mejor animal. Ni siquiera era el animal enfermo o el animal que era su mejor animal, ¿no? Y también vamos a hablar de ello porque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se pierde ese sentido. Ya no matabas al animal, a tu animal. Tú ibas al templo, comprabas tu animal y lo ofrecías, y como que ya perdía un poco el sentido de lo que significaba el sacrificio. Pero lo vamos a desarrollar en un momento un poco más a detalle en lo que, hasta donde Dios lo permita, ¿no? Vamos a desarrollar un poco. ¿Alguien más quería preguntar? Por ahí vi una mano levantada. Ah, no. Entonces, seguimos entonces. Vamos a empezar primero en orden. Yo sé que cuando leemos el libro hay muchas preguntas, pero recordemos que tenemos que hacerlo en orden para poder entender, ¿ok? Así que vamos a ir avanzando. El libro de Levítico en el original hebreo tiene el título de Vayikra. ¿Okay? Vimos la semana pasada que este era Vayikra en el hebreo, Vayikra, que significaba y llamó, y llamó. Eso significaba la palabra Vayikra. Recordemos que en el hebreo, en el original, los libros de la Biblia, el título de los libros de la Biblia eran estaban relacionados con la primera parte del libro, o sea, con las primeras palabras con las que empezaba el libro. Si nosotros leemos el libro de Levítico, nos damos cuenta que inicia, llamó Jehová a Moisés, ¿no? Llamó Jehová a Moisés, capítulo 1, versículo 1. Esa palabra y llamó Jehová a Moisés es Vayikra en el hebreo. Y ese es el título original del libro en el hebreo. Después, como les expliqué la semana pasada, cuando el libro el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta, porque la Septuaginta es la versión griega de la Biblia del hebreo, ya se cambió de nombre y tomó el nombre de Levítico, haciendo referencia a los levitas, ¿no? Haciendo referencia a los levitas. ¿Ok? Entonces, significa y llamó, haciendo referencia a las primeras palabras con las que inicia el libro. Comienza donde Éxodo termina, ¿no? Al final del libro, del Éxodo, la gloria de Jehová entró en el tabernáculo, ¿no? Recordemos que el libro de Éxodo culmina mencionándonos que se construye el tabernáculo y que la gloria de Jehová llena el tabernáculo y Moisés no podía entrar, ¿no? Y de ahí se menciona, y ahora, estando entre su pueblo, les habla dándoles más leyes e instrucciones. Leyes e instrucciones. El libro de Levítico comienza donde Éxodo termina. Se construye el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llena el tabernáculo, y Dios llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión para poder darles instrucciones y leyes específicas para el pueblo de Israel, ¿no? Muy bien, vamos a ir al segundo párrafo. Le voy a pedir a alguien que me apoye con la lectura. A ver, hermana América, que está con la cámara, ¿puede apoyarnos con la lectura de este segundo párrafo, por favor? Amén. Durante los 30 días que abarcan el libro de Levítico, Israel permaneció al pie del monte. Sinaí. Sabemos que fueron Ahí completamos la debido palabra a... Sinaí. Ay, Completamos la palabra ¿hasta ahí nomás, Sinaí. hermano? No, sino que en cada espacio yo voy a Monte Sinaí. decir la palabra y usted continúa con la lectura. ¿Ok? Monte Sinaí. Sigamos. Sabemos que fueron 30 días. 30 días. debido a que el libro Números inicia con las siguientes palabras. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Números 1:1.
Recordemos que el tabernáculo fue levantado el día 1 del primer mes del segundo año. Éxodo 40:17. Ok, ahí recordemos, hermanos, como vimos la semana pasada, que el libro de Éxodo se nos menciona que el tabernáculo es terminado de construirse el día 1 del primer año, el día 1 del primer mes del segundo año, ¿no? Y para entender eso, nosotros mencionamos que era como decir el 1 de enero del segundo año, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo había pasado desde que los hijos de Israel salen de Egipto hasta que llegan al monte de Sinaí y se construye el tabernáculo de reunión? Un Un año, año. un año, exactamente. Y el libro de números dice, nos habla que nos menciona este versículo, día 1, mes segundo, segundo año. ¿Qué significa? Es como decir 1 de febrero del segundo año. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado si el libro de Levítico está en medio, ¿verdad? Entre Éxodo y Números. Son 30 días, ¿verdad? Es un mes, ¿no? La semana pasada les mostré este gráfico, este grafiquito que nos permite poder entender un poco, eh, más o menos recordar, ¿no? Que el libro de Levítico no es un libro que nos hable de un periodo de tiempo extenso. Recordemos que en el libro de Levítico, el pueblo de Israel no se mueve, no, o sea, no avanza en su camino a la tierra prometida. Se mantiene todavía en el monte Sinaí, ¿no? Está aquí todavía. Y así, ahí va a permanecer, porque el libro de Levítico no nos habla de sucesos históricos que suceden, que pasan en la vida del pueblo de Israel mientras ellos están viajando, no. Esos sucesos cronológicos se van a detallar en el libro de Números. El libro de Números sí nos habla del trayecto del pueblo de Israel del monte Sinaí hasta la tierra prometida. Pero el libro de Levítico son leyes específicas dadas por Dios para el pueblo de Israel que conciernen al tabernáculo, conciernen ahora cómo el pueblo se va a relacionar con Dios ahora que ya está construido el tabernáculo de reunión. Esos son 30 días. Por eso es que ustedes ven aquí en este gráfico que no hay cronología de tiempo, ¿no? Hasta Éxodo, Números, ¿no? Y Levítico son por y medio de unos 30 días. El pueblo de Israel se queda ahí en el monte Sinaí. ¿Ok? Entonces, eso es importante también tener en claro. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hermano, sí, podía repetir, no lo capté muy bien. Ok. El libro de Levítico no es un libro que abarque un periodo de tiempo como Éxodo, por ejemplo. Cuando leemos Éxodo, nosotros leemos en Éxodo que los hijos de Israel eh, cruzan el Mar Rojo y hacen todo un recorrido hasta llegar al monte Sinaí. Y desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí en el libro de Éxodo, pasa un año cronológico, un año promedio, ¿no? En cambio, el libro de Levítico no es un libro en el cual se vea sucesos cronológicos, o sea, no, el pueblo de Israel no se moviliza, no se mueve del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico es un libro que nos habla de leyes que tienen que ver con el culto, con los sacrificios, con los sacerdocios, leyes para la nación de Israel de manera específica, que Dios le da a Moisés, ¿no? Y el tiempo en el cual el libro de Levítico, Dios le habla a Moisés y le da todas estas leyes es un mes, un mes. Una vez que culmina ese mes, el pueblo de Israel sale del monte Sinaí y ahí ya comienza lo que es el libro de Números. O sea, el libro de Números nos relata lo que pasa en el libro posteriormente, ¿no? Que salen del monte Sinaí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte. ¿Ok? Vamos a completar esta parte. Yo lo voy a leer rapidito nomás y completamos. Dice, en el libro de Levítico, Dios dará todas las leyes e instrucciones para que su pueblo pueda acercarse a él. Para que su pueblo pueda acercarse a él.
¿ok? Acercarse a él, ¿no? A través de un sistema de sacrificios y el tabernáculo. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, hermano. El pecado. El pecado nos separa de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo ¿Pecado? Testamento, ¿no? El Ah, pecado. Ahora, para nosotros, hermanos, ¿qué ha hecho posible que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios? Tener acceso acceso a Dios. ¿Qué ha pasado para El nosotros? sacrificio de Cristo. El sacrificio de Amén. Cristo. Muy bien, amén, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿Jesús había muerto? ¿O todavía no había? ¿Ya había venido Jesús? En la época de Levítico, ¿estaba Jesús presente o no estaba presente? Hablando de las no, personas que había venido todavía, ¿no? Aún no había muerto, no. no había muerto. Ujú. Entonces, pero recordemos que Dios es el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo. Entonces, ¿qué nos revela el libro de Levítico? Que para acercarnos a Dios es necesario un sacrificio, ¿verdad? Es necesario un sacrificio. Ese es el punto. Para acercarnos a Dios es necesario un sacrificio. Recordemos lo que se repite también en el libro de Levítico y en el libro de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay. ¿Recuerdan ese pasaje? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay ¿Verdad? remisión, dice. No hay remisión, ¿no? En otro texto dice no hay perdón de pecado. No hay remisión. ¿Verdad? Ahora, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no podían cambiar el corazón del ser humano. No podían cambiar. Eran como lo que Dios había puesto, ¿no? De manera, digámoslo así, momentánea para su pueblo hasta que venga Cristo. Y de alguna manera también nos señalaba la persona de Cristo. Por eso es que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento señala a la obra de Cristo, señala a la persona de Cristo, ¿no? Entendiendo mejor el Antiguo Testamento, podemos entender mejor el Nuevo Testamento, porque es el contexto, ¿no? Entonces ahí completamos, ¿no? En el cual Dios había venido a morar para habitar en medio de su pueblo, para habitar en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. O sea, Dios había ordenado al pueblo de Israel la construcción del tabernáculo para que a través de ese tabernáculo Dios habitara en medio de su pueblo, ¿no? Dios iba a habitar en medio de su pueblo, ¿ok? Porque Dios iba a manifestar en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, de eso es importante considerar. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Punto número 1, ¿no? Y de esta manera vamos a poder entender un panorama que nos va a permitir poder entender mejor los sacrificios, ¿ok? Que vamos a estudiar a continuación. Una figura del sacrificio de Cristo. Todo el libro de Levítico es una figura del sacrificio de Cristo, especialmente los primeros 7 capítulos que nos hablan de los sacrificios. Pero también en lo que concierne al sacerdocio, porque recordemos, hermanos, que Jesús es también nuestro. Jesús, ¿quién es? Según el libro de Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces vamos a completar aquí. A ver, le voy a pedir a la hermana Willy. Hermana Willy, apóyanos con la lectura de este párrafo, por favor. A ver, voy a voltear mi celular porque con celular para poder leerlo bien. Todos los sombreados, ¿no? Sí, por favor. Ya. Encontraremos de manera general algunos elementos que se repetirán en todo el libro y que una figura del... Que son una figura del sacrificio de Cristo. Ahí Los cuales completamos. son... Los cuales son, ahí completamos, un ofrendante, un sacrificio Y y un ofrenda.
vemos estos tres elementos presentes en todo el libro, los cuales guardan una relación hermosa con la obra del Señor Jesús. Nosotros vamos a encontrar en todo el libro que había un ofrendante. ¿Quién es el ofrendante? El ofrendante es la persona que iba, ¿no? Que iba a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros vemos aquí, bueno, acá no podemos, no tengo una imagen de ello, pero bueno, había siempre un ofrendante, o sea, el que iba, la persona que se acercaba. Cuando el libro de Levítico nos dice, ¿no? Por ejemplo, Dios le dice, habla a los hijos de Israel, en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel. Ahí está el ofrendante, porque ¿quién iba a ser el que se iba a acercar a presentar la ofrenda? Algún hijo de Israel, algún israelita, y él era el ofrendante. Después encontramos un sacrificio, y vamos a ver que había sacrificios, ¿no? Diferentes tipos de sacrificios, animales, ahorita lo hemos visto, y una ofrenda, y también había una ofrenda, ¿no? ¿Ok? Encontramos esos tres elementos, ¿ok? En el libro de Levítico. ¿Mm? Entonces vamos a ver cómo se relaciona con el Señor Jesús. Jesús era el ofrendante. Jesús era el ofrendante. Y completamos. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Alguien que me apoye con la lectura de Hebreos 9:14. Otra hermana. Yo voy a mencionar, ¿ya? A ver, Denise nos busca Hebreos 9:14. La hermana Luz Alfaro, Hebreos 9:24. Y la hermana Roxana Quispe, Hebreos 10, del 5 al 7. Y la hermana Olinda Maya, Juan 10:18. ¿Ok? Juan 10:18. Ahora vamos a leer la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Ya. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Ahí la palabra es, él se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Dice ahí el versículo 14 que Jesús, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, ¿no? Entonces Jesús fue el ofrendante, porque él ofrece sacrificio. El sacrificio fue él mismo, su propia vida, ¿no? Él se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:24, ¿qué nos dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No, Hebreos, hermano, disculpe, Hebreos 9:24. Perdón, disculpe. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Okay. Él se presentó, podemos completar ahí, la palabra exacta es, él se presentó por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios, ¿no? Ahí menciona eso en el versículo 20. ¿No? Dice que Jesús no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿A qué se refiere cuando dice el santuario hecho de mano? Al tabernáculo de reunión. Porque el tabernáculo de reunión también tenía el nombre llamado santuario, ¿no? El santuario. ¿Por qué? Y Porque también el templo, hermano. el templo, bueno, el templo fue construido de manera posterior, ¿no? Pero antes del templo estaba el tabernáculo, ¿verdad? El primer templo fue construido por el rey Salomón, ¿verdad? El hijo del rey Salomón construyó el primer templo, ¿no? Pero bueno, ahí también se ofrecen sacrificios, pero antes de ello estaba el tabernáculo, ¿no? Era una tienda, también se le llamaba el tabernáculo de reunión. En el versículo 1 dice de Levítico que Dios lo llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión.
¿Por qué se le llamaba el tabernáculo de reunión? Porque en ese lugar se encontraba Dios con su pueblo. Se reunía con su pueblo. El tabernáculo de reunión, ¿no? O el santuario, porque era un lugar santo, porque moraba Dios, ¿no? El santuario, ¿no? O la tienda también. Bueno, son nombres que se le daban al tabernáculo, ¿no? Entonces, en ese pasaje encontramos de Hebreos el santuario, ¿no? Hablando que Jesús no entró al santuario terrenal, o sea, a este tabernáculo, sino Jesús entró al tabernáculo celestial que estaba en el cielo y se presentó ante Dios. Él era el ofrendante. Jesús era el ofrendante. ¿Y qué dice Hebreos 10, 5, 7? A ver, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Este pasaje es un pasaje muy hermoso, ¿no? Porque es como una conversación que tiene el Padre con Jesús, ¿no? Que se nos revela en el libro de Hebreos. ¿En qué momento habrá sido esta conversación, hermanos? No lo sabemos, ¿no? Algunos comentaristas mencionan que esta conversación se pudo haber dado en el principio, antes que Dios creara todo, porque la Biblia dice que Jesús, en el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo desde un inicio, Dios ya el Señor había preparado la obra de redención, que su Hijo iba a venir a morir por nosotros. Jesús le dice al Padre, y aquí que vengo para hacer tu voluntad, ¿no? Mi sacrificio y ofrenda no quisiste, haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Holocaustos, ¿no? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahora, como vamos a ir entendiendo, Dios establece los sacrificios y los holocaustos, porque eso lo vemos en el libro de Levítico. Pero Dios nos va a ir revelando de manera progresiva que esto era de manera momentánea, hasta que Cristo venga. Porque ningún sacrificio de animal podía quitar el pecado de manera permanente. Ningún sacrificio de animal podría quitar el pecado de manera permanente. Ningún sacrificio animal podía salvarnos, ¿no? Solamente había sido puesto de manera momentánea, no iba a durar para siempre, ¿no? Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces ahí completamos, Él se presenta voluntariamente. A Jesús nadie le obliga a ir a la cruz, ¿no? Como a veces algunas películas o por ahí podemos ver tantas cosas que se dicen acerca de Jesús, ¿no? Obviamente erradas, hasta herejes y sacrílegas, ¿no? O sea, Jesús da su vida de manera voluntaria. ¿Qué dice Juan 10:18? Juan 10:18. A ver, ¿alguien Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Ajá. Ahí Jesús dice, ¿no? Por eso me ama el Padre, ¿no? Porque yo doy mi vida por las ovejas, ¿no? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo el poder para tomarla, para darla, tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué hombre, qué personaje del histórico ha dicho esas palabras? Nadie. Nadie puede decir eso. O sea, ¿quién tiene el poder de decir, yo puedo dar mi vida voluntariamente y tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar? Solamente Jesucristo pudo decir esas palabras, porque Él era Dios, ¿no? Muy bien.
Entonces vemos a Jesús como el ofrendante. Después encontramos a Jesús, que también era el sacerdote, que hacía el sacrificio. Recordemos que en el libro de Levítico, como se menciona en el capítulo 1 también, había un sacerdote, ¿no?, que se encargaba de hacer sacrificio. ¿Qué dice Hebreos 9:11? A ver, le voy a pedir a la hermana Nancy Romero que nos pueda apoyar con Hebreos 9:11 y a la hermana Alejandra Meneses con Hebreos 10:11 al 12. Hebreos 9:11. A ver, creo que no está. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de Hebreos 9:11? Antonella. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Sí le leí. Hermana Antonella o hermana Lidia puede leer Hebreos 9:11. No se preocupe, hermano, no se preocupe. A ver, yo lo leo, hermano. Ah, ya. Okay. 9:11, hermano. Sí. Ajá. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces ahí completamos la palabra ministra en el tabernáculo celestial. Ministra en el tabernáculo celestial. Jesucristo era el sacerdote también, que hacía sacrificio, ¿no? Pero él no ministra en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. ¿Okay? Hebreos 10:11, 12. Apaguemos por favor nuestro micro cada semana. Hebreos 10:11, 12. Sí, hermano. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahí vemos, ¿no? Jesús era el sacerdote, ¿no? Y ofreció, como dice allí, ofreció un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Okay? Y encontramos también a Jesús como el sacerdote. Y por último, punto 3, el Señor Jesucristo era la ofrenda. Era la ofrenda. Encontramos Hebreos 10:10. ¿Alguien que nos apoye con Hebreos 10:10? Sergio, ¿estás presente? Hebreos 10:10, no está presente. Luz, hermana Luz Altuna, Hebreos 10:10. Hermano Dani, Efesios 5:2. Y la hermana Brigitte, si puede apoyarnos con Hebreos 9:26. A ver, Hebreos 10:10. Si no está la hermana presente, ¿alguno más que pueda leerlo? Hebreos 10:10. Yo hermanita. A ver. Ok. 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Cuál era la ofrenda? Su cuerpo. La ofrenda. Su cuerpo era la ofrenda hecha una sola vez y para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Efesios 5:2. Hermanos, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí completamos en olor fragante. En olor fragante. Y vamos a ir viendo que por eso hay algunas características de algunas ofrendas que hablan de este punto, del olor fragante. Por ejemplo, la oblación, que era ofrenda vegetal, porque la oblación era ofrenda vegetal, eran de algunos, digámoslo así, alimentos que hablaban mucho también de esta característica de la obra de Jesús, en olor fragante. Y Hebreos 9:26. Yo lo leo, hermano Cristian. Hebreos 9:26.
Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí encontramos el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo. 9:26. ¿Ok? Entonces vemos aquí algunos detalles de Jesús también, como la ofrenda, como el sacerdote que hace sacrificio y como el ofrendar. ¿No bien? Entonces todos estos detalles, todos estos elementos los vamos a encontrar en las ofrendas del libro de Levítico que vamos a estudiar, y como de alguna manera hemos estado viendo, todas ellas nos hablan de la obra de Jesús, de la obra del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Por nosotros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a culminar esta parte ya con esta primera parte, ¿no? Hasta aquí vamos a llegar porque ya es noche 25, pero vamos a empezar la parte de tipos de sacrificio. ¿Ok? Tipos de sacrificio. Dice, el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, nos hablará de diversos tipos de ofrenda, ¿no? Las cuales eran una figura de sacrificio del Señor, ¿no? En cada una de ellas podemos ver características de la vida y la obra del Señor. Las ofrendas son las siguientes, ¿no? La primera era, ¿recuerdan cuál es la primera? El holocausto. El holocausto, ¿no? El holocausto. La segunda es la oblación. La oblación. La tercera es el sacrificio de paz, ¿no? El sacrificio de paz. La cuarta, el sacrificio o la expiación por el pecado. La expiación, ¿no? La expiación. La palabra expiación tiene que ver con si va a cubrir, ¿no? No es cubrir el pecado, o sea, cuando es como cubrir la falta, ¿no? La expiación. El sacrificio por la culpa. El sacrificio por la culpa. Sí, el sacrificio por la culpa. ¿Okay? Encontramos esos 5 sacrificios. Tenemos un poco de tiempo, así que vamos a desarrollar el holocausto. ¿Ya? El holocausto. A ver, quiero que me apoyen con la lectura. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este párrafo? El holocausto. ¿Alguien que me pueda apoyar? Hermana que estaba leyendo antes, si me puede apoyar con la lectura. Ya. A ver, dice, era una ofrenda que a diferencia de las demás se consumía totalmente. Esta ofrenda nos habla de... Nos habla de... ahí completamos, nos habla de consagración. Consagración. ¿Okay? Y nos permite ver cómo la vida del Señor Jesús en su totalidad estuvo consagrada a Dios y cómo su sacrificio en la cruz. Y cómo su sacrificio en la cruz fue un sacrificio total y agradable delante de Dios, el cual fue aceptado para redimirnos. La palabra holocausto significa... Significa lo que sube, lo que sube. Holocausto significa lo que sube, lo que sube. Así. lo que sube. Que sube. Bien. Lo que sube. Ya. Haciendo referencia al humo que subía como olor fragante delante de la presencia de Dios. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Levítico 1, 9, 13 y 17. Ahí vemos, ¿no? Que siempre se repite esa frase también. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Por qué era encendida? Porque se quemaba todo el animal, ¿no? Y se repite tanto en el versículo 9, versículo 13 y versículo 17, ¿no? Haciendo referencia a los 3 tipos de animales que se ofrecían en el holocausto, ¿no? Muy bien.
En este tipo de ofrenda, gracias hermana, encontramos las siguientes características. Primera característica, era consumido enteramente por el fuego del altar, ¿no? Levítico 1, 9 y 13. Después representaba también la consagración del ofrenda. Perdón, aquí es del ofrendante, ¿ya? Ha habido un error ahí, del ofrendante. La consagración del ofrendante. Tipos de animales para el holocausto. Capítulo 1, versículo 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué animal había ahí? Había una vacuno, ¿no? Animal vacuno, ovejas y cabras, Ovejo. ¿no? Vacuno, ovejas y cabras. Ovejuno y, voy a poner ahí, vacuno, ovejas o cabras, ¿no? Versículo 2 y versículo 10. Eran animales limpios también. ¿Qué significa que eran animales limpios? Como vamos a ver en el libro de Levítico, también nos habla de animales limpios y animales inmundos, animales impuros, ¿no? En el capítulo 11, libro de Levítico, se nos habla de animales limpios e inmundos. Es más, los israelitas no podían comer animales inmundos, ¿no? Eso vamos a ver ya cuando toquemos el capítulo 11. ¿No? Eso no vamos a poder entender. ¿Recuerdan cuando Pedro, por ejemplo, está ahí en una visión en Hechos? Una visión, antes de ir a la casa de Cornelio, baja un lienzo y ve animales, ¿no? Y le dice, una voz le dice, no, Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Ninguna cosa inmunda he comido. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque habían animales que en el capítulo 11 del libro de Levítico eran considerados inmundos y que los judíos no comían. Pues ellos no comían porque se contaminaban cuando comían los alimentos. Por ejemplo, el rey no comía cerdo, ¿no? Era considerado un animal inmundo. Acá representaba, ¿qué cosa has puesto tú? ¿No? Entonces, para nosotros, por ejemplo, ahora, ¿para nosotros será pecado comer cerdo? Es una pregunta, ¿no? Porque nosotros comemos chanchito, ¿no? ¿Quién come chanchito, chicharrón? Yo. Otra pregunta que de repente vamos a encontrar, ¿será pecado comer el relleno, la sangrecita? Porque en el libro de No, Levítico, no es pecado. en el libro de Levítico dice no comeráis sangre, Ajá. ¿no? No y a eso vamos a verlo poco a poco, ¿ok? Cuando lleguemos a esa parte, vamos a explicar un poquito de qué está hablando y cómo podemos aplicarlo para nuestra vida, ¿no? Pero encontramos ahí animales vacunos, animales, ovejas, cabras y aves. Aves también, ¿no? Versículo 14 también nos habla de aves. Ahora, hermanos, ¿por qué este tipo de ofrendas? ¿No? Este último era, entendamos, mira, este último, el de aves, era ofrecido en el caso de los más pobres. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al haber todo este tipo de ofrendas, no había excusa para no prender tu ofrenda. Aquel que no tenía una vaca, que no tenía una oveja, que no tenía una cabra, porque era muy pobre, ¿qué podía presentar? Podía presentar una paloma, un palomino, ¿no? Que era más barato, ¿verdad? O de más fácil acceso, tener una paloma, un ave. Y miren, ¿no? Vamos a ver un pasaje. Recordemos cuando Jesucristo con sus papás fueron al templo, ¿qué presentaron ellos? ¿Recuerdan? Vamos a ir a Aves. Lucas. Tortugas. Lucas, está en Lucas, si mal no recuerdo, ¿no? A ver si alguien me ayuda con la lectura. Lucas, capítulo... Vamos a ir a Lucas. Capítulo... Capítulo 3.
No. Capítulo 2, ¿sí? Versículo 24. Ujú. Gracias. Gracias. Capítulo, capítulo 2 de Lucas, versículo 24, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Tórtola. La que lo encontró, a ver, que lo lea. La que Y encontró. para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Miren ese pasaje, ¿ah? Para ofrecer, ¿qué dice? Conforme a lo que se dice en la La ley ley del del Señor. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué De la ley ley. está hablando? La ley ¿Del libro? levítica, hermano. La ley del libro de Levítico, exactamente. Está hablando de la ley que está escrita en el libro de Levítico. Levítico. Y ahí vamos, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vean, por ejemplo, en el versículo también 22, cuando habla de los días de la purificación, cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Ahí ve, conforme a la ley de Moisés. ¿De qué está hablando? Leyes de purificación. Cuando le lleguemos a la parte de leyes de purificación, ahí vamos a ver a qué se estaba refiriendo con leyes de purificación. Conforme a la ley de Moisés, ¿no? Entonces está hablando del libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, cuando el pasaje de Lucas nos dice que Jesús con su familia, con María y José, ofrecieron 2 tórtolas. ¿Qué nos quiere, de qué nos habla esto? ¿Que Jesús, su familia era rica o tenía dinero o era una familia pobre? Económicamente Pobre. hablando. Eran, Pobre. ¿no? Pobre. No eran económicamente pudientes. ¿Eso quiere decir que Jesucristo estaba en pecado porque era pobre? No. Realmente no, ¿no? ¿Verdad? Como algunos pueden pensar. Algunos dicen, no, si eres pobre estás en pecado. No es así, ¿verdad? No tiene nada que ver con la situación económica, ¿o no? Obviamente, si Dios nos bendice económicamente y podemos avanzar y mejorar en la economía, amén, porque también es una bendición del Señor. Pero tampoco quiere decir que cuando pasemos necesidad, que necesariamente estemos mal. ¿Ok? Requisitos. Requisitos aquí de la ofrenda del holocausto tenía que ser sin defecto, ¿no? Eso lo vemos repetidamente. Tenían que ser sin defecto. No podías dar un animal cojo, manco, tuerto, o con alguna enfermedad, o con un tumor. No iba a ser bien presentado, no iba a ser aceptado, porque tenía que ser algo bueno, sin defecto, perfecto, el mejor, porque era para Dios, ¿no? Y ofrecido voluntariamente, ofrecido voluntariamente. En el versículo 3 y versículo 10 del capítulo 1 nos dicen, no, era sin defecto, tenía que ser voluntaria. Entonces vemos en todas estas características que el holocausto era una figura también del sacrificio del Señor Jesús, ¿no? Era una figura del sacrificio del Señor Jesús. Perdón, hermano, Bien. ¿qué ponemos? ¿Requisitos? Aquí. Sin defecto Sin defecto. y Ofrecido sin... voluntariamente. Ofrecido voluntariamente. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí entonces, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta con esta parte del holocausto? ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿por qué todo ese tema de por qué se exprimía la sangre? Ahora, primero recordemos que la sangre era derramada, ¿no? Y era derramada alrededor del altar, ¿verdad? Alrededor del altar. ¿De qué altar está hablando? Está hablando del altar de sacrificio. El altar de sacrificio era el altar de bronce. En el tabernáculo de reunión recordemos que había un altar que era el altar de sacrificio, ¿no? Donde se iban a hacer los sacrificios, ¿no? El altar de bronce. El sacerdote, en ese lugar, el israelita se acercaba, entraba al tabernáculo con su animal, y dice el pasaje, delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque si nosotros vemos, ahorita no tengo
no tengo el dibujo, a ver, permítanme un segundo, tenía un dibujo del curso anterior, que creo que nos puede ayudar a poder entenderlo mejor, ¿no? Un dibujito del tabernáculo de reunión. Ah, aquí está. Imágenes. ¿No? Recordemos que el tabernáculo estaba dividido, ahí está, ¿no? Solamente para ver este detalle. A ver, ahí está. Por ejemplo, aquí creo que se ve de manera más clara esta parte, este dibujito de acá. Miren, nosotros leemos en el pasaje levítico que el ofrendante tenía que acercarse. ¿No? Dice, cuando alguno de entre ustedes ofreciera ofrenda a Jehová de vacuno, bueno, haré su ofrenda, sin defecto de su voluntad. ¿Qué dice el versículo 3? Ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. Este es el tabernáculo, a la puerta. Vemos aquí entrando al israelita con su animal, ¿no? A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. ¿Por qué delante de Jehová? Porque recordemos que el Señor habitaba en medio de su pueblo en el lugar santísimo, ¿no? Y estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces, delante de Jehová, los sacerdotes se lavaban, ¿no? Se preparaban y ahí dice que en el versículo 4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Cuando mataban al animal, el ofrendante ponía la mano sobre la cabeza del animal, ¿no? ¿Y eso qué simbolizaba? Era como que el animal, o sea, era como que la culpa del hombre pasaba al animal. Era como que mi culpa era puesta sobre la ofrenda, sobre ese animal. ¿Ok? Eso significaba. Por eso dice para expiación suya. O sea, a través de la muerte, cuando se mataba al animal, ¿no? Dice, lo degollarás. Degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Sangre se derramaba alrededor del altar, ¿no? Y se quemaba todo el animal, ¿no? Ese era el holocausto, ¿no? Perdone, Sí. perdone, hermano, a su correo le envié porque justo trabajamos el altar de bronce en el ciclo pasado, ahí de las ofrendas. A su correo Ajá. se lo envié por si acaso. Gracias. Sí, ¿no? Los que han estudiado esta parte lo entienden mejor entonces. Entonces, la sangre se derramaba, entonces nos damos cuenta que todo esto era una figura del sacrificio de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Él también derrama su sangre en la cruz, ¿verdad? Derrama su sangre en la cruz. Es una figura del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? La ofrenda del tabernáculo, del holocausto. Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a culminar con la parte, vamos a continuar con las demás ofrendas, ¿ok? Muy bien, hermanos. Hermano Pablo, sí ha podido grabar la clase por si acaso, porque no sé si a veces yo he grabado y al final no graba en la computadora, sino graba en el Zoom y no lo puedo bajar. Así, si es que lo puedo hacer, genial, pero si no, igual le pido que culmine la grabación y la pueda cerrar para que pueda grabar. ¿Ok? Gracias, hermano Pablo. Muy bien, hermanos. Eso es todo por ahora. Vamos a orar. Vamos a orar para poder ya culminar nuestra clase, ¿ok? Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, mejor lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Y te damos gracias, porque a través de esta clase podemos recordar tu obra en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por cada uno de nosotros. Sacrificio que, Señor, tú hiciste voluntariamente, ofreciéndote a ti mismo, Señor, para que nosotros podamos
tener perdón. Como vamos a estudiar también, tu sacrificio trajo a nuestras vidas paz, nos reconcilia contigo, nos cubre nuestros pecados, nos quita la culpa, permite poder tener una nueva vida. No solamente tú nos perdonas, sino que, Señor, cubres nuestra falta, quitas nuestra culpa, nos reconcilias con el Padre y nos das una nueva vida. Permítenos poder, a estudiar el libro de Levítico, poder atesorar esa verdad en nuestro corazón, poder vivir, Señor, nuestras vidas de manera plena como tú quieres, Señor. Podamos vivir esa vida en abundancia que quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Voy a enviar la... hermanito. Gracias, hermano Cristian. Dios lo Gracias, bendiga. hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones, Un abrazo. Gracias, hermano Que Dios la Cristian. bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones.